Estudiantes, Ministerio de Enseñanza, Instituto Bíblico Tierra de Sale, bienvenidos a nuestra clase número 12. Ya vamos adelantados, bastante tema hemos visto y lo que nos queda, ya casi vamos culminando. Y vamos a seguir con la temática que hemos venido dando. Y hoy vamos a hablar acerca de algunas profecías que entendemos que son profecías para Israel. Bueno, algunos las han tomado para ellos, pero realmente habla Israel en este tiempo, del tiempo en que Israel funciona como nación. Entonces vamos a ver esa parte, vamos a ver el Valle de los Huesos Secos y vamos a ver otras profecías que vimos acerca de Israel, como la vez pasada vimos algunas. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana y ponemos en tus manos, Señor, esta clase, sabiendo que el Espíritu Santo es el que nos da la ciencia, la sabiduría, el entendimiento y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, clase número 2. Entonces, empezamos aquí hablando del sacerdote Ezequiel. Ezequiel vivió 597 años antes de Cristo y una de las tareas que Dios le encomendó en su tiempo la logró cumplir, que era predicarle a unos huesos secos. Es una profecía bien interesante. De acuerdo a lo que hemos visto en la clase anterior, sabemos que en parte esa profecía se cumple para Israel el 14 de mayo de 1948, que es en el momento en que es el Estado de Israel, y habla de la resurrección física y de la resurrección física de una nación muerta. Y Isaías no lo dice así. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Desde ese momento Israel ha entrado en conflicto y con sus vecinos. Hasta el día de hoy vemos que los conflictos son tremendos. Hemos entendido por las escrituras que realmente el conflicto no es por tierra, que el conflicto no es porque ellos quieren tomarse en otros territorios quieren tomarse en el territorio de Israel, sino que los vecinos, que son muy malos vecinos, quieren acabar con la nación de Israel, quieren destruir a todos los judíos, quieren, como pasó en la guerra con los nazis. Hasta hoy lo que ellos quieren es borrar Israel, no tanto como el territorio, sino como las personas. Quieren acabar con Israel. Y el Señor da una promesa al pueblo de Israel a través del profeta, del sacerdote Ezequiel y profeta, y da la siguiente profecía. Vamos a leerla y a estudiarla en este momento. En el Valle de los Huesos Secos, está en Ezequiel 37, verso 3, dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel.
Dese cuenta que la misma profecía lo dice. No es una profecía para otras cosas, que le han dado otra interpretación. Está hablando de que esos huesos secos a los que está pidiendo que profeticen son Israel. Entonces le dices, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Qué tremendo esta palabra, ¿no? Hay un error ahí para que lo tengan en cuenta, que lo acabé de leer. Dice seriar y es señor. Hay un error ahí, como dicen por ahí, un error de dedo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. No es que esté mal, o no falta el que digan, no, es que eso es una versión tal, y entonces están diciendo otras cosas. No, nos equivocamos ahí y nos quedó mal ahí cuando se digitó. Ok, entonces vamos a mirar acá esa profecía tremenda que el Señor da, y que si lo miramos en el contexto de lo que hemos estudiado, los huesos secos, como lo dice la misma profecía, representa la muerte espiritual y desolación de Israel. Israel se ha olvidado de Dios, Israel se ha vuelto idólatra, Israel se ha vuelto en contra de Dios. Y por causa de eso, que se llama pecado, que es la idolatría, y que la idolatría es rebelión contra Dios, por causa de eso se secaron. Y eso nos pasa a todos aquellos que puedes venir a la iglesia, puedes estar viniendo a la iglesia y todo, pero si el Señor no está ahí, si le das un poquito de espacio al pecado, te vas a secar y vas a terminar como un hueso seco, como ellos estaban. No había espíritu y no había cómo relacionarse, porque el Espíritu de Dios nos lo dio para relacionarnos con Él. Imagínate cómo estaban. Así que hay millones de judíos hoy en día que están igual. Están llenos de ateos, judíos ateos, agnósticos. Piensan que la Biblia es un libro de fábulas, que la Biblia es un libro escrito por hombres, ¿no? El Dios de ellos es la plata, trabajan mucho, son muy ricos, gente próspera. Sí, la idea es que sus descendientes nunca estén mal económicamente y quieren darle una estabilidad económica. De hecho, los judíos son los hombres más ricos del mundo. O sea, los ricos, en cada país hay judíos, en Estados Unidos hay muchos ricos. Dicen que si los judíos se fueran de Estados Unidos, se llevaran la riqueza, Estados Unidos quebraría. Más o menos es así como lo pintan. Muchos rabinos, maestros de la palabra, que son los encargados de transmitir el mensaje de Dios, lo están haciendo por tradición, ¿no? Dejaron la palabra, se quedaron más con el Talmud, dejaron el Mishnah, se dedicaron al Talmud, a la interpretación, a qué quiere decir esto, qué quiere decir lo otro, y se volvió una tradición, esa tradición oral que tenía Israel de siempre, la siguieron esa misma tradición, y pues la tradición no funciona. Sus antepasados ocuparon pues este cargo de dar la palabra, de enseñarla por tradición, y se convirtió pues en una religión, pero no hay una convicción del Señor. Los huesos estaban esparcidos por el campo, quiere decir que fueron exiliados. Cuando habla que todos fueron esparcidos, habla de cómo Israel fue exiliada, Israel fue sacada de su territorio, fueron expulsados por todo el mundo. Por eso en todo el mundo hay judíos. Ahorita, con lo que pasó con la guerra de Hamás, nos dimos cuenta que muchos salieron a decir que son judíos, y muchos salieron inclusive a regresar a Israel, a combatir, ¿cierto? Para pelear con Israel y ir contra Hamás. Y vemos que toda esa diáspora empezaron a unirse, ¿no? Y dijeron, no, vamos a defender a Israel. Y de hecho, pues a hoy todo esto está sucediendo. Entonces, todos estos que fueron esparcidos, de la profecía dice que fueron esparcidos por el campo, son exiliados, expulsados a todo el mundo. Dios siempre aleja al que se rebela contra él, o sea, Dios no permite eso, entonces los exilia. El diablo se rebeló y el Señor lo exilió, lo expulsó del cielo.
Adán y Eva se rebelaron y el Señor los exilió del Edén. Y si nosotros nos rebelamos, pues el Señor nos va a expulsar también. Así que Israel se rebeló, los exilió de la tierra prometida, pero les da la promesa de que serán restaurados cuando el Espíritu de Dios entre en ellos y vean el rostro de Dios en Jesucristo el Mesías. Y cuando habrá un gran avivamiento, mientras tanto Dios lleva a su pueblo en un proceso. Y hemos visto el proceso con Israel, las luchas que tienen, los problemas que tienen, hasta que ellos entiendan que Jesucristo es el Señor, hasta que ellos logren entender quién es el Mesías, que todavía lo están esperando, ¿no? Para ellos todavía no ha llegado. Ok. Entonces seguimos hablando de la profecía. Entonces Israel fue una nación en un día. Los judíos están regresando a la tierra prometida de todas las naciones, están yendo como lo acabé de decir, y la tierra de Israel en su inicio era un desierto. Ahora es una tierra, hermano, riquísima, es increíble. De un desierto vamos a ver todo lo que se hace, ¿no? Y eso es la mano de Dios. Son exportadores de productos agrícolas al mundo entero. Una nación tan pequeña, como dimos cuenta, más pequeña que el Quindío. Y una nación con una prosperidad impresionante. El idioma de ellos es el hebreo, que es su lengua, la manera como se comunican, aún mantienen eso. Y aunque tiene más de 6.000 años de antigüedad, no ha sido modernizada, se ha mantenido en el mismo, ¿no? Digo, se ha modernizado en cuanto a ponerlo en el tiempo de hoy. La moneda de ellos es el shekel, que equivale más o menos a 1.210.59 pesos colombianos, un shekel. Y con esto que quiero ver, o que nos demos cuenta, demostrar la grandeza y el control de Dios, del Dios de la palabra, el Dios de la Biblia. Nada es imposible para el Señor. Dios es increíble, ¿no? Por eso siempre debemos descansar en Él y cada día debemos llenarnos más y más de su palabra, de su presencia, ¿verdad? Orando no solo por nosotros y nuestros parientes, sino también debemos orar por la nación de Israel, pidiendo que la paz llegue allí, aunque vemos que va a ser difícil, pero es lo que la palabra nos dice, orar por la paz de Israel. El Salmo 122:6 dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. ¡Wow! Es una orden que Dios da, ¿no? Entonces, ¿por qué vemos que en Israel hay tanta sangre, tanto dolor, tanto sufrimiento y tanta muerte y tanta destrucción, ¿no? ¿Por qué hay tanto de esto allí en Jerusalén, en Israel? Entonces hay diferentes razones, pero por tiempo no podemos estudiarlas todas, pero vamos a ver algunas de ellas. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que Satanás, desde sus inicios, siempre ha deseado ocupar el trono de Dios. Acuérdense que lo va a querer hacer más adelante, ¿no? Entonces, cuando estaba en el cielo, quiso dar golpe de estado y la tercera parte de los ángeles cayeron con él, ¿no? No lo pudieron lograr, pero él sigue perseverando e insistiendo en lo mismo. Y una de las razones es porque allí está el trono de la casa de David, en Israel. Por eso todo se da en Israel, por eso decimos que Israel es el reloj profético. Todo va a estar de acuerdo a cómo va Israel. El único heredero a ese trono es Jesús, el Mesías. El trono de la nación más importante del mundo está vacío y el diablo ¿qué quiere? Quiere pues ir y tomarlo. Lo va a lograr por un corto tiempo, ya lo vimos, cuando el anticristo se sienta en el lugar santísimo y va y exija que lo adoren como a Dios. A eso se le llama la abominación desoladora, es lo que la palabra lo dice, abominación desoladora. Cuando David fue coronado como rey y se fue a la ciudad de Jerusalén con todo Israel, eso lo vemos en una historia que se cuenta en Primera de Crónicas 11, del 1 al 9. Tú lo puedes mirar ahí. Entonces, el Salmo 122:5 de la Reina Valera dice, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David.
También porque allí murió y resucitó el Mesías judío, ¿no? Recuerden que para los judíos ser colgado era una maldición, o sea, morir en la cruz era una maldición, morían allí los peores, ¿no? Los más malos. Y se profanaba el nombre de Dios, ya que los seres humanos fuimos creados a su imagen. Entonces ellos no entendieron la misión de Jesús, la misión del Mesías, aunque se los dijo y se los anunció a través de los discípulos. En Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él estaba profetizando lo que iba a pasar allí, en ese momento. Entonces, todo eso va relacionado con el tema de los huesos secos. Ahí vamos entendiendo esa profecía de los huesos secos, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos de que Jerusalén es la ciudad de Dios? ¿Por qué es la ciudad de Dios? La tradición judía que Dios fundó, la tradición judía dice que Dios fundó la tierra en la ciudad de Jerusalén. Allí ubicó la piedra donde hizo descansar los cimientos del mundo. Que el polvo de su tierra formó del hombre, que de acuerdo no solo a la ciencia, sino a las escrituras y literatura judía, la tierra es redonda y el centro de ella está, en el centro está ¿quién? Jerusalén. Y lo más importante es que allí es el centro de la oración y adoración mundial al Señor. Entonces, mire la relevancia. Bueno, si nosotros hablábamos con politólogos y toda esa gente, ellos no entienden esto y no le van a dar esa connotación. Por eso tan importante es la ciudad de Dios. Allí se inició todo. Allí el Señor y centró la creación, que centró el formar al hombre, ¿verdad? Y no lo dice, no solamente lo dice las escrituras, también está la ciencia que nos ayuda a entender que eso fue así. Entonces, Jerusalén es la ciudad muy importante. Mira lo que dice el Salmo 48:1, dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios es su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, a la ciudad del rey. En sus palacios, Dios es conocido por refugio. Así que vemos que los judíos consideran a Jerusalén la embajada del cielo en la tierra, y quien ataque a Jerusalén le declara la guerra a Dios. De hecho, si nosotros nos damos cuenta, hoy en día Jerusalén tiene un escudo de protección y han intentado, digamos, han atacado Tel Aviv, han atacado otros territorios de Jerusalén, de Israel, pero a Jerusalén nunca han podido llegar. Les ha sido muy difícil, porque Dios cuida de su tierra, de su nación, y ese es el centro. Por eso es tan importante Jerusalén. Ahora, porque Dios implantó que el tribunal de justicia fuese establecido allí también, para juzgar a los hijos de Israel a través del Sanedrín, que se reunía en el muro norte exterior del templo, en una habitación llamada la Cámara de la Piedra Cortada. Ahí Dios estableció que ese era el tribunal. Deuteronomio 16:18 nos lo dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará, de tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Así que aquí vemos el contexto de la profecía, vemos por qué es importante la ciudad de Jerusalén, esos huesos secos, es la tierra, es el pueblo de Jerusalén, Dios hablándoles y mostrándoles que Él se va a revelar a través de su Hijo, y que ellos aún hoy no lo han entendido. Ahora entramos a otro punto que también es de relevancia, y es el Armagedón. El Armagedón. Entonces, la tierra prometida fue entregada legalmente por la Organización de las Naciones Unidas a Israel, pero algunos vecinos no lo aceptaron. Y a partir de ahí hasta la fecha Israel no conoce paz, no tiene paz. Eso ha sido un ataque aquí, un ataque allá. Y han firmado muchísimos acuerdos, pero pues esos acuerdos no han sido respetados por los árabes, y por ese motivo se han presentado muchas guerras. Así que
vamos a ver algunas de las guerras que se han presentado allí. Está la guerra árabe-israelí en 1948 al 49, el 15 de mayo. Al otro día de haber sido reconocida como una nación independiente, Israel fue atacada por 5 naciones árabes, que fueron Egipto, Irak, Líbano, Siria y Transjordania, con más de 40.000 soldados árabes contra 30.000 judíos. Israel salió vencedor, no los pudieron derrotar. Eso demuestra cómo Dios está con ellos. Así digan lo que digan, ¿no? Viene la guerra árabe-israelí en el 56, la crisis del Canal del Suez, donde participó Israel, Francia y Gran Bretaña. El motivo fue que el presidente de Egipto anunció que tomaría control del Canal del Suez, ruta que todos necesitan en esa parte del mundo. Entonces él quería tomar, y eso generó una guerra ahí con Egipto. La tercera guerra fue la guerra de los 6 días en 1967, luego de que los cascos azules, por orden de la ONU, se retiraron de Israel. Entonces Egipto, Siria y Jordania atacaron, ¿no? Organizaron, prepararon un ataque, y Israel lo controló muy rápido. En esa oportunidad lograron conquistar el Sinaí, Gaza, y ahí fue donde tomaron Gaza, el Golán y la ciudad de Jerusalén. Desde ese momento pasó a ser la capital de Israel. Entonces, esta guerra duró del 5 al 10 de junio. Finalmente Israel pudo establecerse en las tierras que les habían sido negadas por mucho tiempo por los británicos. La guerra de Yom Kippur en 1973, 6 de octubre de 1973, se unieron los ejércitos de Egipto, Siria, mire que siempre han sido los mismos, convencidos que con su nueva tecnología suministrada por Rusia lograrían destruir a Israel. ¿Y qué sucedió? Lo mismo que todas las veces anteriores. Israel, con un ejército pequeño, logró aniquilar el 8 de octubre al ejército de Siria, y el 14 en una contraofensiva conquistó el paso del Canal del Suez, que se encuentra en Egipto. Después de esto, Egipto firmó un acuerdo con Israel del cese de fuego, pero Siria hasta la fecha no lo ha querido hacer. Así que las naciones persisten en reclamar territorio en Israel y Jerusalén. Acuérdense que siempre van a hablar del terreno, del territorio, pero que realmente esa no es la verdadera motivación. Entonces, tanto que la Iglesia Católica Romana, imagínense, el Papa ha insistido en que le concedan un pedazo de la ciudad de Jerusalén para poner allí la sede papal, como una embajada. Eso es la locura, ¿no? O sea, nada que ver, nada que ver. Entonces, el problema político por el control de Jerusalén está muy lejos de que se resuelva. Aunque muchos líderes religiosos, políticos, diplomáticos, piensen lo contrario y busquen soluciones para lograrlo, no va a suceder. Todo se va a cumplir en el tiempo de la tribulación, cuando el anticristo lleve 3 años en el poder, 3 años y medio, e Israel se sienta confiada por haber firmado un pacto de paz y seguridad con los árabes. Sin aviso será atacada por los países de siempre y sus aliados, los árabes y todo este grupo de aliados. Será en un único momento, no sé si lo logremos ver nosotros, pero creo que está muy lejos todavía. Este acontecimiento será tan grande y terrible como dice la palabra en Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, acuérdense que Jacob es Israel, pero de ella será librado. Como Dios los ha librado de todas las luchas, como Dios los ha librado de todas las injusticias, y como Dios ha logrado librarlos de muchas guerras y batallas que han venido. Así que la motivación real es destruirla y robar toda esa riqueza y recursos naturales que ellos han logrado en esta región. Y Ezequiel 38:12 dice, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que mora en la parte central de la tierra.
que la parte central de la tierra es que Jerusalén. Es que Israel, después de 73 años de existir como nación, ha llegado a ser una potencia mundial en tecnología, armamento, producción de alimentos y vinos. O sea, la tecnología que tiene Israel no la tienen ahí. Los Kafir, los aviones que tiene Israel, esa flota de aviones aérea, le temen a eso, porque son tremendos los tanques. Todo el desarrollo tecnológico de Israel es increíble lo que ellos han logrado hacer, siendo una nación tan pequeña. Entonces, cuando nosotros vemos esto, decimos, wow, o sea, ¿cómo entender que esto suceda? Para nosotros es muy fácil, Dios está con ellos. Así de sencillo. Claro, están en un proceso de reconocer a Jesús y todo eso, pero Dios los ha guardado y al día de hoy está con ellos. Así que del mar muerto, Israel saca potasa, que es un fertilizante, que le deja trillones de dólares de riqueza, ¿no? Ocupando el segundo lugar, porque el primero lo tiene China, en ese producto. De la costa de Haifa extrae gas. Mírenlo tremendo. Descubrieron hace poco petróleo en Golán, que está en la frontera con Siria. Y lo más importante es que poseen la fuente más grande de agua. Tienen el mar Mediterráneo y el mar de Galilea. Allí ellos lograron hacer plantas desalinizadoras para sacar agua potable. Y de ahí sacan el agua potable del mar. Y tienen 2 mares. Mientras que los vecinos no poseen ese recurso, ya que los ríos Tigres y Éufrates se están secando, ¿no? Entonces, el Armagedón será una guerra que va a suceder, va a pasar, ¿sí? ¿Quiénes serán los que participen en esta guerra? Ok, Ezequiel 38:2, hijo de hombre, pon tu rostro sobre Gog de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo soy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, en todo equipado, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gom, todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Entonces, Gog acá representa Rusia, Gomer, Togarma, Mesec y Tubal es Turquía, Persia e Irán, y Cus es Sudán, Fut es Libia, más los otros países aliados. Entonces, a hoy vemos la guerra, todo lo que ha sucedido, y aún Gog no se ha metido. La idea es que cuando entre Rusia, ¿no? Ahí ya se va a empezar a ver lo que va a suceder, ¿no? Comenzará la guerra del Armagedón, en una zona conocida como el Valle de Armagedón o Valle de Josafat. Será un tiempo terrible, como nunca lo ha vivido en ella. Ese tiempo de esta guerra va a ser muy difícil porque será una guerra con unas armas totalmente no convencionales, como lo es las armas nucleares. Ahora, Irán desde el 2015 está haciendo un corredor de bases militares conectadas unas con otras, que vienen desde allí, pasan por Irak y llega a Siria. Pero Israel los bombardea seguido para evitar el ataque. Ahora, los iraníes y los turcos atacarán a Israel, bueno, buscando un pretexto, ¿no? Y el pretexto será querer ayudar a los palestinos, que realmente no son los palestinos, sino son Hamas, ¿no? Porque la gente hoy habla de Palestina. Los palestinos, hay gente palestina hermosa, querida y muy buena, pero los de Hamas, que es una guerrilla, que son unos asesinos, estos Hamas son los que se han tomado el control de Palestina, y toda la plata que les han dado a través de la ONU y de las organizaciones, lo que han hecho es fortalecerse militarmente y crear una ciudad debajo para poder hacer todas sus fechorías, y lo que hacen es usar a los palestinos. Entonces usan las escuelas, usan los hospitales y todo esto, ¿no?
Entonces, esto sucederá cuando Israel logre anexar los territorios de los residentes judíos que están fuera de sus fronteras. Entonces ahí muchos se van a anexar a Israel. Entonces la guerra del Armagedón se desarrolla en el valle de Armagedón o en el valle de Josafat, y cuando suceda esto, Dios mismo intervendrá a favor de su pueblo Israel, como lo ha hecho en todas las guerras anteriores. O sea, Rusia no tiene ni idea de lo que está pasando y de lo que va a suceder, ¿no? ¿Cómo se llevará esta guerra, la guerra del Armagedón? Bueno, esa guerra se llevará a cabo de la siguiente forma. A pesar de que, bueno, ahí hablamos de Israel, está preparado para enfrentar cualquier ataque. Lo hemos visto en las clases anteriores de todo lo que hemos hablado. Esta guerra está fuera de sus posibilidades. Todas las naciones se van a juntar, todos contra Israel, todos. Y lo van a querer invadir y sitiar Jerusalén. Y ahí es cuando Dios actuará de una manera extraordinaria, de una manera poderosa y de una manera sobrenatural. Ezequiel 38:18, mira lo que dice: en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo, y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá en tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová, ¡Wow! Qué tremenda palabra, ¿no? O sea, ni se imaginan lo que va a pasar. O sea, ellos podrán tener su armamento, podrán ser los poderosos, pero Dios es más poderoso que todos ellos. Entonces, lo que va a ocurrir inicialmente, dice, de acuerdo a la profecía, es que va a haber un terremoto. Ahora, un geólogo judío llamado Ron Abney dice que eso sucederá, y que debido a que Israel se encuentra ubicado en una falla sísmica sirio-africana, está activa, y que cada 100 años provoca un terremoto devastador. El último ocurrió el 11 de julio de 1927, hace 94 años. Israel se está preparando para ese acontecimiento. Está muy poco tiempo, y desde enero del 2020 ha tenido más de 60 temblores. Entonces, cuando ocurra el terremoto, habrá tanta confusión que los invasores se atacarán unos a otros, se van a matar entre ellos mismos. Las enfermedades, las infecciones, la lluvia torrencial con granizo, fuego, azufre, todo eso caerá sobre ellos. Será tan devastadora que Israel dice que durará 7 meses recogiendo los cadáveres para limpiar la tierra. Ezequiel 39:12 dice: y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Y no solo pasará eso, Dios invitará a las fieras del campo y a las aves de rapiña para que vengan a participar del banquete que preparó, con carne de fuertes, de príncipes y de hombres de guerra. Usted lo puede ver en Ezequiel 39:17 al 20, ¿no? O sea, esta gente ni se imagina cómo va a ser su final, y se creen hoy, se creen los poderosos. Ahí vemos 39:17, 20, dice: y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de todas las especies y a toda fiera del campo, juntados, venid, reunidos de todas partes a mi víctima que sacrificó para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Ok, a pesar de todo esto, van a seguir atacando. Millones tendrán sitiadas las ciudades de Jerusalén, y el resto se lanzará a destruirlos, y en ese momento Israel clamará
a gran voz. Lo siguiente, Salmo 121, 1 al 8. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, y Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dense cuenta que muchas de las promesas que están dadas en la palabra son dadas para el pueblo de Israel, ¿no? Y tiene sentido cuando leemos todo lo que viene, todo lo que va a suceder, y cómo finalmente el pueblo va a reconocer que solo es Dios, que solo es Jehová y que hará. Entonces van a reconocer, alzarán sus ojos a los montes, reconocen que de ahí vendrá el socorro, aunque se pregunta ¿de dónde viene mi socorro? Pero luego dice, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, es decir, quien hizo esto, quien hizo y a Jerusalén, él mismo nos va a guardar y va a guardar nuestro entrar y nuestro salir. Entonces, allí va a ocurrir un gran milagro, el cielo se abre y aparece Jesucristo, escúchame bien, con su ejército para combatir y defenderlos, cumpliéndose el Salmo 2 en respuesta al Salmo 21. Entonces el Salmo 21 está diciendo, ¿dónde vendrá mi socorro? Y el Salmo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y el que mora, en el verso 4 dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. No, yo no me imagino esto, ahí está Putin, ahí estará, bueno, no sé si está Putin o si está el de Corea del Norte, Xi Jinping, o si estarán los chinos, o si estarán los gringos mostrando sus armamentos, su poderío y todo esto, ¿no? Y el Señor se va a reír y se ríe de ellos, porque Dios es más grande y poderoso que todos ellos. Entonces, a ese acontecimiento se le conoce como la segunda venida de Cristo. Entonces, ahí vendrá, en la segunda venida de Cristo, Jesús viene, ¿cierto?, para combatir y defendernos, y ahí hay una gran diferencia entre el arrebatamiento y este acontecimiento. Recuerde que el arrebatamiento es una cosa, este acontecimiento es otra. Entonces, en el primero, que es el arrebatamiento, Jesús llega solo hasta las nubes, ¿no? Y levanta la iglesia, no toca la tierra. Y en el segundo, viene con todos y posa sus pies sobre la tierra. Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, ese jinete es Jesucristo, ¿no? Y lo entendemos así por los calificativos que da ahí acerca del jinete, ¿no? Lo demuestra como fiel y verdadero. Solo Jesús, el carácter de Jesús es fiel y verdadero. Dice que juzga con justicia, tiene una mirada penetrante, pues es el único que puede ver lo que hay en el corazón del hombre, de las personas. En su cabeza están todas las coronas que la iglesia le entregó en la ceremonia de coronación. Sus vestiduras ensangrentadas nos recuerdan el sacrificio hermoso que hizo por toda la humanidad. El Señor es conocido como el Dios de los ejércitos, es el comandante general de millones y millones de ángeles que descenderán desde el tercer cielo con un combate de brigada, el arcángel Miguel con él, ¿no? Su otro ejército es el de Israel, que se ha protegido en todas las guerras y ataques que ha recibido durante su existencia. Entonces recordemos cómo han sido salvos y Dios los ha salvado cuando los países vecinos los han atacado. Solo Dios puede hacer lo imposible, no hay otro. Y el tercer ejército es la iglesia, que cuando con armas espirituales
más efectivas que un misil o que una química, ¿no? La oración, el ayuno, la acción de gracias, el clamor, la alabanza es más poderoso. Desafortunadamente la iglesia se encuentra en otras cosas en el momento, y en ese momento lo vemos también buscando cosas terrenales, buscando la añadidura, olvidando que su ciudadanía es celestial. Pero es tiempo de orar, de acción de gracias, de clamar, de ayunar y de buscar al Señor. Entonces dice que de su boca sale una espada. Aprovechamos para aclarar algo que muchos enseñan en muchas iglesias o congregaciones. Están enseñando sobre todo lo que hablan de la prosperidad, ¿no? Entonces dicen que el hombre tiene el poder en su lengua para crear y cambiar situaciones. Pero eso realmente no es bíblico. O sea, yo no tengo ese poder, el poder lo tiene Dios, ¿no? Esa doctrina está basada en metafísica, que no tiene nada que ver, eso es una mentira, es una falacia. El único que puede crear y cambiar situaciones es Dios. Ahí me quedó en minúscula, pero Dios en mayúscula. Y de la nada hizo todo lo que vemos, con su boca creó. Nosotros lo que debemos hacer es alinearnos con su palabra y aceptar su santa y perfecta voluntad. Y ese es el versículo que ellos usan, ¿no? Vamos a verlo, para hablar de este tema. La muerte y la vida, la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nada que ver, hay que leer contexto. Nosotros ya estudiamos esto, el contexto, vimos esta palabra, en el contexto tiene que ir hasta Proverbios 12 para poder entender todo esto. En el original, la palabra dice: la boca puede provocar la muerte al que habla lo que no debe. Muy diferente, ¿no? En una versión más original. Así que no significa que todo lo que usted repita, que todo lo que usted haga, no, que el poder que usted tiene para, no, eso lo enseña. Lo que significa es que debemos tener mucho cuidado cuando estemos hablando, porque algunas expresiones pueden alentar o desanimar a quienes nos escuchan. Por ejemplo, nuestros hijos, la esposa, las amigas o gente de la congregación. Volvamos al tema que nos concernará. Jesucristo pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y todo ojo lo verá. Zacarías 14, 3, 4. Después saldrá Jehová, peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Mira lo que dice Apocalipsis 1:7. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí vemos el Señor llegando, ¿no? En su segunda. Entonces, en ese mismo momento, el anticristo hará todo lo posible para evitar el regreso de Jesús. Y hará que todos los ejércitos del mundo se le unan y apunten sus armas al cielo. Y esa es la batalla del Armagedón. Y la batalla del Armagedón ahí terminará con un enfrentamiento entre ángeles de Dios contra demonios y humanos. Imagínense, como una película de ciencia ficción. Claro está que esta batalla va a ser muy real y tendrá un perdedor. El anticristo y sus aliados serán los que terminarán siendo vencidos. Apocalipsis 19:19 dice: y vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así, como dije, el perdedor y sus aliados, el falso profeta, serán lanzados vivos al lago de fuego, que no es lo mismo que el infierno. El infierno está en el centro de la tierra. En cambio, el lago del fuego, nadie sabe dónde está, pero se encuentra vacío. Al finalizar el juicio del trono
blanco, allí llegarán todos los condenados, Satanás será lanzado al abismo, encadenado por 1000 años. Apocalipsis 21, vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y con una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. Dese cuenta que el que ata al diablo es el mismo Señor, pero lo ata en ese tiempo. Entonces usted y yo no tenemos problema de patar a nadie, o sea, es carreta. Lo arroja al abismo y lo encerró y le puso un sello sobre él. Entonces, como dice la palabra, Satanás estará encarcelado en el abismo por 1000 años. Luego será suelto para perseguir y tentar a las personas que pasaron al milenio. Entonces el propósito de Dios en esta guerra es hacerse conocer de las naciones, que sepan que hay un Dios, que es un Dios verdadero, que sepan que existe un Dios sobre el universo, que gobierna, que manda, que es el único merecedor de honra, gloria y adoración, cuyo juicio es justo y está recibiendo su merecido por ser rebeldes y por desear destruir al pueblo de Israel, su pueblo. Pues al atacarlos a ellos, está atacándolo a él. Y en ese momento verán el poder y la gloria de Dios. Israel, en cambio, descubrirá que Jesucristo es el rostro de Dios, entenderá su equivocación y a partir de ese momento lo aceptarán como su Mesías. Pues su Santo Espíritu será derramado y se cumplirá lo que dice Ezequiel 39, 22 al 29. Dice, en aquel día en adelante sobre la casa de Israel, que yo soy Jehová, su Dios. En aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová, su Dios. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Amén y amén. Tremendas cosas que van a suceder. Aquí vimos ya los puntos, todas las profecías, todo lo que tiene que ver con la venida del Señor, la guerra del Armagedón y todas estas cosas que van a suceder, que nos ponen a pensar, y no es para llenarnos de miedo, ni angustiarnos, ni preocuparnos. Dios tiene todo bajo control. Lo vamos a ver, tal vez lo vamos a ver, no estemos aquí, no vamos a estar con el Señor, pero vamos a tener la oportunidad de ver lo que Dios va a hacer, porque Dios es fiel. Así que seguimos estudiando, preparando. Recuerden, Ministerio de Enseñanza, el stand que tenemos, por favor pásese por allí a saludar, a preguntas, inquietudes, no se quede con nada, pregunte. Yo sé que a veces escriben y le respondemos, pero a veces es mejor venir y hablar así personalmente y aclarar muchas inquietudes que tenemos. Así que terminamos por hoy y nos vemos la próxima clase. Dios les bendiga, Dios les guarde.